Bienvenidos, otra vez estamos aquí en Pláticas desde el Laboratorio. Es una iniciativa de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la UNAM. Hoy, 5 de octubre del 2021, nos va a platicar el ingeniero Germán Carmona algo sobre electromovilidad en Ciudad Universitaria. Él es un académico del Instituto de Ingeniería y también miembro de este laboratorio de movilidad. Muy bien, Germán, pues bienvenido. Platícanos, ¿cuáles han sido tus experiencias en este tema de la electromovilidad? Muchas gracias, Roberto, con mucho gusto. Pues es una larga historia, en realidad, que empezamos hace muchos años en el Instituto de Ingeniería y con colaboración de algunas otras dependencias de la UNAM, entre ellos el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, que participó con nosotros desde muy primeras etapas de toda esta aventura en electromovilidad en la UNAM, en la ciudad universitaria. Les quiero platicar de manera archivo fotográfico, pues la historia de todo lo que hemos desarrollado en los últimos 28 años. Es decir, ya es una historia que tiene varios años que hemos estado tratando de empujar y desarrollar la electromovilidad en el país desde las trincheras de la UNAM, desde las trincheras de la ciudad universitaria. Les platico esta aventura que iniciamos hace ya algunos años. Empezamos en 1993 en el Instituto de Ingeniería, planteando con un grupo de investigadores, queríamos pues proponer algo que nos ayudara a mejorar el tema ambiental en la Ciudad de México, que desde aquella época empezábamos a ver que cada vez estaba más complicado. Se plantearon cosas desde el desarrollo de nuevos motores con nuevas tecnologías de combustión, de aire, de locuras que se han hecho en el Instituto de Ingeniería a lo largo de su trayectoria. Y finalmente decidimos enfocar los esfuerzos al desarrollo de vehículos eléctricos. En aquella época, pues el transporte público de la Ciudad de México se movía cada vez más con minibuses de combustión interna. Y por eso fue que como primer esfuerzo fue la fabricación de un diseño original de minibuses eléctricos, autónomos, eso significa a baterías. Y de ahí, bueno, pues también pensamos en vehículos de carga ligera, en vehículos comerciales y verán toda esta serie de vehículos en los que he participado desde aquella época. Y bueno, y el desarrollo de vehículos pues conlleva todos los componentes que van en ellos, toda la parte al ser originales de diseño industrial, donde hubo una gran participación del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la UNAM, y bueno, y otras dependencias que siempre estuvieron colaborando con nosotros, la misma Facultad de Ingeniería, la Facultad de Química. Entonces, desde aquella época, pues tenemos claro que la vinculación con las distintas escuelas, facultades y ahora también con la industria privada y el gobierno, pues es clave para poder hacer los desarrollos de cualquier cosa, en este caso de la electromovilidad. Este fue el primer vehículo que desarrollamos y lo presentamos en octubre de 1996 y fue el desarrollo de un minibús eléctrico para transporte urbano para 30 pasajeros, en el que se innovó en todos los aspectos. Desde luego era un vehículo eléctrico, traía una innovación en tema estructural. El chasis no es un chasis metálico, sino es un chasis de materiales compuestos. Traíamos también un sistema de frenado regenerativo hidroneumático, además del frenado regenerativo eléctrico, que en aquella época con la tecnología que se tenía pues era muy incipiente, ahora es otra cosa. Entonces buscamos otras maneras de aprovechar mejor la energía de frenado en los vehículos. Este fue para nosotros nuestro primer laboratorio, para mí un laboratorio con ruedas, en el que pues literalmente me di cuenta de que una cosa es la teoría, los cálculos, los modelos matemáticos, en el caso de la parte de diseño,
los renders, todas estas imágenes que se dibujan y que tienen una habilidad mis amigos diseñadores maravillosos, que a la hora de llevarlos a la realidad no es lo mismo. Y ahí empezamos a caminar. Pues un ejemplo en mi área fue que de repente dijimos, bueno, perfecto, es a baterías. ¿Y cuántas baterías le ponemos? No, pues a ver cuánta autonomía queremos. Y bueno, en aquella época no hay lo que hay hoy de todos estos desarrollos, que eso se encuentra en libros, se encuentra en internet, se encuentra en muchos lugares, cómo poder calcular el tamaño de un banco de baterías, cómo seleccionar la potencia de un motor. Eso se tiene ya. En aquella época pues no existía. Entonces nosotros fuimos pioneros en empezar a hacer todos estos modelos matemáticos para poder diseñar y seleccionar y dimensionar correctamente todos los componentes de este vehículo. Este fue un gran esfuerzo, lo presentamos en octubre de 1996 y como mencioné, pues fue un laboratorio con ruedas. Gracias al éxito que se tuvo en ese momento, pues se planteó el desarrollo de varios vehículos de este tamaño para el transporte en Ciudad Universitaria. Ahí tenemos las pruebas de este vehículo para mostrar que pues, el vehículo era totalmente confiable. Ahí, si mal no recuerdo, es una foto sobre insurgentes. Veníamos de regreso de una de las primeras salidas que fue al Instituto Politécnico Nacional, es decir, al otro lado de la ciudad, y veníamos de regreso por insurgentes. Ahí vimos la viabilidad, la mostramos y eso nos permitió entonces buscar un proyecto un poco más ambicioso. El siguiente proyecto fue el desarrollar otro minibús, ahora sí una serie de minibuses para transporte interno en Ciudad Universitaria. Pero en ese momento, pues yo me estaba volviendo loco con los bancos de baterías y decir, ¿y esto cómo funciona? ¿Y cómo lo debemos cargar? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, entre esos dos proyectos, pues se me ocurrió empezar a hacer estudios sobre las baterías en algo más pequeño. Y de ahí surgió, a partir de una patrullita rescatada del almacén de bajas de la UNAM, una patrulla de vigilancia de la UNAM que ya estaba en desuso, literalmente iba para basura, pues la rescatamos y la convertí, la hice eléctrica. Y esto principalmente para poder realizar estudios del desempeño de las baterías en aquella época plomo ácido. En lugar de estarme peleando con, si mal no recuerdo, el minibús traía 56 baterías de plomo ácido, casi 2 toneladas. Busqué un sistema con mucho menor cantidad de baterías y empezamos a hacer desarrollo. Por aquí se ve algo de electrónica que tiene que ver con la medición de las baterías. Inclusive le puse su medidor de energía eléctrica para empezar a tener algo de información de consumos, de eficiencias. Esto fue ya en 1997. Ya con toda esta experiencia, con toda esta información, pues empezamos a hacer más confiables nuestros modelos matemáticos y ahora sí dijimos, hagamos otros vehículos. Entre ellos, pues también empezamos nuestra aventura en los vehículos para reparto. Esto de aquí, de hecho, es un render de un trabajo de tesis de un muchacho de diseño industrial. Este fue el diseño del vehículo para un vehículo de reparto. Empezaba en aquella época a verse en el centro de la ciudad aquellos vehículos eléctricos que empezaron a repartir agua, bebidas gaseosas, que estaban basados en vehículos industriales o vehículos de carritos de golf que fueron adaptados para este fin. Y entonces, pues ahí empezamos también nuestra relación con la industria y quienes estaban haciendo esos vehículos era una empresa que quería mejorarlos. Y de ahí surgió esta propuesta, que al final fue una propuesta que se quedó en casa, que le hicimos en la UNAM. Y en realidad pues lo lideró la Facultad de Ingeniería, conmigo en la parte eléctrica y con los muchachos de diseño industrial en todo el desarrollo de la carrocería. Y pues fue un vehículo que en 1999 se presentó, un vehículo que sinceramente a mí me encanta, es un vehículo precioso, en el que pudimos también
mostrar toda esta conjunción de ingeniería y diseño. Estuvimos haciendo esfuerzos también sobre nuevas tecnologías de baterías, que era pues lo que se veía venir, puesto que las baterías de plomo ácido son muy pesadas y muy voluminosas y entonces nos limitaban mucho la autonomía, el alcance de los vehículos y los hacíamos muy pesados. En el caso de los minibuses traíamos encima casi 2 toneladas. En el caso del bochito eléctrico, del Volkswagen, como le pusieron algunos muchachos en aquella época, traíamos casi 400 kilos de baterías. Entonces empezamos a trabajar en la búsqueda de nuevas tecnologías en baterías y entre ellos, bueno, pues empezamos a hacer estudios de otras tecnologías. Fue el caso de las baterías de zinc aire, que fue un desarrollo de una empresa alemana, Soxy, que fueron las primeras baterías que eran recargables. Las baterías de zinc aire pues tienen sus detalles electroquímicos, que son baterías primarias, es decir, no se recargan. Esta era la primera versión de este tipo. Y ahí nos dimos cuenta que sí son baterías muy ligeras, almacenan una gran cantidad de energía respecto al peso, pero también nos dimos cuenta que necesitábamos mucho espacio, mucho volumen. De hecho, ahí se ve de estos vehículos comerciales eléctricos de reparto, pues toda la caja de reparto estaba destinada a las baterías y entonces, pues ¿dónde poníamos la mercancía? ¿Dónde poníamos? No había espacio ya para el reparto, entonces pues también empezamos a enfocarnos a que no nada más es que la batería sea ligera, sino también tenga muy buena densidad, es decir, ocupe poco espacio. Y ahí también iniciamos entonces la aventura en búsqueda de las nuevas tecnologías que hay en baterías. Estas son imágenes de las baterías de aquella época, de las celdas, y todo lo que tuvimos que hacer para poder trabajar con este proyecto. En 1997 se decidió hacer el desarrollo de otro minibús con la idea de hacer, en aquella época la propuesta era hacer 20 unidades para el transporte interno de Ciudad Universitaria. Iniciamos con el nuevo reto de un nuevo minibús, tomando la experiencia del anterior, un nuevo diseño estético, decisión de la gente de diseño industrial que estuvo involucrada en el proyecto, pero este sí ya lo desarrollamos bajo una plataforma comercial de chasis para poder entonces replicar con la idea de hacer 20 unidades. Empezamos a trabajar muy fuerte en ello y nos llega la huelga de 1998, con lo cual se vino abajo el proyecto de hacer las 20 unidades, ya estaba muy avanzado todo el desarrollo del primer vehículo y entonces decidimos sí continuar y hacer este nuevo prototipo con la idea de que ya no fuera un laboratorio con ruedas, sino un vehículo que ya se pudiera poner en servicio, en operación en la ciudad universitaria, cosa que se logró. El vehículo estuvo en servicio en varias etapas. De hecho, para 2001, como lo dice ahí, pues lo terminamos y se puso en operación, de hecho, con la Ciudad de México, porque el apoyo nos los dio entonces el gobierno de la Ciudad de México en aquella época y el compromiso fue ponerlo en operación en la Ciudad de México. Estuvo en operación en el bosque de Chapultepec, de la primera a la segunda sección del bosque, una buena temporada y después ya lo incorporamos a la ciudad universitaria en distintas etapas. Mucho se usó para visitas, para presumirlo, para estar ahí siguiendo, experimentando, haciendo nuevos desarrollos. Entre ellos se desarrolló un sistema para la dirección hidráulica del vehículo que consumía mucha energía y entonces hicimos un sistema en el que el sistema de la dirección hidráulica solamente operaba cuando movíamos el volante. Si el vehículo iba derecho o estaba detenido, no había asistencia en la dirección porque no se requiere. Y con eso pues empezamos ahora a trabajar en este tema de la eficiencia energética, porque en un vehículo eléctrico pues es muy limitada la cantidad de energía que se tiene en el banco de baterías. Y este vehículo pues estuvo en servicio, inclusive en 2011, estas fotos son del 2011, con Facultad de Química dando servicio a estudiantes y académicos como transporte interno de la Facultad de Química
durante también una buena temporada, hasta que finalmente, bueno, pues se acabó la vida útil del banco de baterías y pues se dio por terminado el servicio. Ya les platicaré más adelante qué ha pasado con estos vehículos. Durante pues toda esta aventura, pues cada vez estuvimos más ligados a empresas que tenían interés en desarrollar vehículos eléctricos. Una de ellas fue una empresa mexicana, Veicero, con la que desarrollamos un prototipo de vehículo de reparto que en este caso ya no nada más era eléctrico, sino era híbrido, era una tracción eléctrica, pero con un motogenerador que nos permitía aumentar la autonomía con un banco de baterías no tan grande. Y en este fue una experiencia desde el punto de vista de ingeniería y de desarrollo técnico muy bonita porque desarrollamos en su totalidad el vehículo, desde la parte de diseño industrial con un gran amigo egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial que participó en ese primer minibús con el que atendimos toda la parte de diseño industrial, se atendió toda la parte de ingeniería estructural para el cálculo y diseño del chasis, de la carrocería, de la estructura de la cabina, toda la parte eléctrica, se diseñaron toda la electrónica, los controladores fueron hechos en casa, el tablero, las comunicaciones. Fue un vehículo de diseño totalmente hecho en casa. Fue una experiencia muy linda en la que se desarrolló toda la plataforma híbrida. Esa caja azul es el sistema de una plantita de generación. Las cajas negras, ahí van las baterías y queda todo el espacio superior disponible para la carga. Y con este se hizo una primera producción de 25 unidades, que fueron de los primeros vehículos ya diseñados exprofeso para esta aplicación de reparto, 100% de diseño para hacer vehículo eléctrico que utilizó la empresa que distribuye pan en todo México, que bien la conocemos. Y de ahí ellos después desarrollaron su propia línea de desarrollo de vehículos eléctricos. Esto ya estamos por ahí del 2009. En esa misma época, un poquito antes, participé en la primera iniciativa del taxi eléctrico para la Ciudad de México, con un desarrollo de conversión de Tsurus con una empresa de electroautos eficaces que fue la que en aquella época hizo esta iniciativa, que finalmente, bueno, no se hizo con la conversión de estas unidades, sino con la compra de unas pocas unidades ya de un vehículo comercial que se empezaron a ver, a rodar por ahí del 2011, 2012. Ya la iniciativa de la conversión pues no se llevó a cabo, pero ahí también empezamos a evolucionar con los sistemas para la tracción de estos vehículos. Ya este vehículo traía sistemas motores de inducción que nos permitía tener mayor regeneración, recuperación de energía. Fue un sistema de muy buena calidad para esa época, para el 2007. Las baterías seguían siendo de plomo ácido, pero ya selladas, ya no abiertas. Entonces ya empezábamos a avanzar en toda la tecnología. De tal manera que para el 2012 me invitó la empresa BMW a hacer la evaluación de un Mini Cooper eléctrico con la que ellos empezaban su incursión en el mercado mexicano para los vehículos eléctricos. Estos fueron vehículos nada más de evaluación y con ellos pude retroalimentarlos con lo que significa tener en la Ciudad de México un vehículo eléctrico. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los recorridos? ¿Cuáles son los consumos? ¿Cuánto cuesta el kilómetro recorrido? Empezar a tener ya datos de parámetros más del mercado. ¿Cuánto me cuesta un vehículo eléctrico? ¿Cuánto me cuesta operarlo? ¿Cuánto me cuesta mantenerlo? Y a partir de ahí tener claro entonces las posibilidades de la movilidad eléctrica. Esta es una foto dentro de mi laboratorio donde pusimos la primera estación de recarga al interior. Siguió evolucionando y nos dio pie a poner la primera estación de recarga de vehículos eléctricos pública en la UNAM, esto en 2015, en colaboración con la empresa BMW. De hecho, esto está pues ahí pegadito a mi laboratorio, ya ha evolucionado un poco esta estación y de ahí pues iniciamos también la incursión en la infraestructura de recarga.
el vehículo eléctrico no está solito. Necesitamos ligarlo a toda la infraestructura de recarga para que la electromovilidad sea una realidad. Los primeros vehículos eléctricos, el bochito, lo conectaba yo al enchufe de mi casa inclusive, y pues luego las clavijas se deshacían porque pues la infraestructura de una casa pues no estaba preparada para ello. Los minibuses eléctricos fue todo un reto, no existía infraestructura para recargarlos, la tuve que desarrollar. Ahí me tuve que meter en electrónica de potencia para diseñar y construir cargadores para los minibuses. Entonces, ha sido una experiencia interesante en todos los ámbitos. Para esta época, entonces, entramos en el tema de desarrollar infraestructura de recarga. Con BMW, bueno, pues se hizo un gran evento, nos trajeron a presumir el BMW, el i3, el i8, vehículos muy lindos. De hecho, el i3 lo estuve evaluando también una temporada, unos vehículos pues con tecnología alemana, BMW, y la verdad, vehículos en el que queda demostrado desde pues, ese entonces que la movilidad eléctrica ya es una realidad. Ya no hay marcha atrás, ya esa es la tendencia. Y entonces, en ese sentido, pues seguimos trabajando en el tema de infraestructura de recarga en espacio público con una empresa de publicidad en la ciudad. Con ellos desarrollamos este mueble publicitario y a la vez para recarga de vehículos eléctricos, y de estos se tienen varias estaciones de recarga instaladas en muchos puntos de la Ciudad de México, junto con las estaciones de recarga que desarrolló las empresas automotrices, particularmente BMW y Nissan, que son las que más le metieron al tema. En la Ciudad de México se tienen varios cientos de estaciones de recarga en espacio público, es decir, en calle como estas, en algunos estacionamientos de centros comerciales y bueno, pues desde luego ya en muchos espacios privados, ya gente con vehículos eléctricos en casa y demás. Para 2017, pues empezamos a incursionar también en la movilidad eléctrica, pero ya no nada más. Ahorita que veo la foto y la historia que les he estado platicando, me estoy dando cuenta que yo empecé de lo grandote a cada vez lo más pequeño. Empezamos con los minibuses, los autobuses, los camioncitos de recarga, los vehículos y ahora estamos aterrizando en movilidad eléctrica en bicicleta. Un sistema de movilidad que para mí claramente es el más eficiente que existe. La movilidad en bicicleta desde el punto de vista de energía es lo más eficiente que tenemos. Y aquí, bueno, pues hicimos este proyecto en una gran colaboración con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Arquitectura, con el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial y el Instituto de Ingeniería, donde atendimos cada quien su parte. Ahí se ve claramente plasmada en esta foto el desarrollo de las bicicletas, el desarrollo de las estaciones de recarga, el tema de la eficiencia energética con paneles solares, este tema que dice infraestructura verde. Ahí al fondo de las bicicletas se ve toda esta infraestructura verde, plantas que hacen que las estaciones de recarga tengan una vista muy linda. Esta foto me encantó, que es con su propia iluminación, con su propia generación de energía y almacenamiento, es decir, totalmente autónomas. Ahí se muestra claramente cómo se puede tener desarrollo de movilidad buscando la eficiencia energética. Es un proyecto que ha sido muy lindo, a mí me ha gustado mucho participar en él y colaborar con distintos perfiles de gente, desde arquitectos, diseñadores, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, de robótica, todo el desarrollo de las aplicaciones. La verdad ha sido un proyecto realmente lindo. Y de ahí, bueno, pues hemos seguido avanzando, participando con la industria en la evaluación de este vehículo Renault Zoe, que de aquel Mini Cooper, luego el i3 y luego este vehículo, pues ha habido desarrollos importantes que se han reflejado particularmente en la autonomía. El Mini Cooper tenía autonomías, bueno, me voy un poquito más atrás. El bochito eléctrico que hice yo con baterías de plomo ácido tenía yo autonomías de 60 kilómetros.
el Tsuru convertido ya llegamos a 80, 90 kilómetros de autonomía. Luego ya el Mini Cooper estaba por ahí de 120 kilómetros de autonomía. El BMW i3 ya llegaba a 140. Bueno, pues este vehículo ya para el 2020 tiene una autonomía de prácticamente 300 kilómetros. Entonces, el desarrollo de la electromovilidad es claro que ha tenido un avance impresionante en los últimos 5, 6 años, 7 años, con lo cual pues es claro que es totalmente viable. Y bueno, también empezamos a incursionar con una empresa, en aquella época la empresa Engie, quien trajo este minibús eléctrico para empezar a hacer evaluaciones en Ciudad Universitaria, cosa que desafortunadamente se quedó solamente en el escritorio. El vehículo existe, el vehículo lo tuve mucho tiempo en mi laboratorio guardado por tema de pandemia, pero nos permitió ver que íbamos por buen camino desde hace 27 años, nuestra visión era clara y que además las cosas que estuvimos haciendo en México pues iban o tenemos la capacidad de desarrollar sistemas como este que tenemos aquí. Este es un vehículo de origen turco, es europeo, es una maravilla de vehículo. De hecho, su sistema interno, su sistema de tracción, baterías, pues son de BMW, de ese carrito i3. Ese es el motor que trae este vehículo con doble banco de baterías para poder tener autonomías del orden de 200 kilómetros. Debido a la pandemia no se pudo tener en operación en Ciudad Universitaria, pero finalmente, pues en la colaboración con la Ciudad de México y esta otra empresa, Vemo, se hizo realidad poderlo poner en operación con el sistema de transporte Metrobús. Y ahí es a donde me refiero la importancia de tener estas vinculaciones entre academia, empresa y gobierno, porque es la única manera que veo en la que se puede tener y se puede llegar a tener la electromovilidad en la Ciudad de México, no solo en la ciudad universitaria. De esa misma esquema, que no lo presento aquí, pues se tiene ya en la Ciudad de México los metrobuses eléctricos, la recuperación de los trolebuses. Estamos colaborando directamente con la SECTEI de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el desarrollo de los trenes motrices para autobuses de 12 metros. Ya está listo con una empresa que diseña y fabrica motores de alta eficiencia mexicanos con la que estamos colaborando directamente, Potencia Industrial. Estamos ya también en el desarrollo del tren motriz para el de 9 metros, para el de 6 metros. Ahí no, me va a servir aquellos minibuses que hice en aquella época, los estamos recuperando, los estamos rehabilitando para poder evaluar los trenes motrices y también se tienen desarrollos de mototaxis. Es decir, está claro que ya la electromovilidad en la Ciudad de México pues es una realidad y estamos trabajando de lleno en los desarrollos, en estas colaboraciones con la industria y con el gobierno. Finalmente, algo que siempre, con lo que siempre he cerrado es con esta frase, que necesitamos utilizar la tecnología adecuada a nuestras necesidades de transporte. A pesar de que yo durante pues 28 años me he dedicado al tema de la electromovilidad, tampoco le hago feo a los motores de combustión interna. Hay que atender las necesidades de transporte para cada una de ellas. Yo todavía no veo como que la mejor opción, como por ejemplo para el transporte de ir de una ciudad a otra, recorridos en autopistas, pues el vehículo eléctrico no es que sea malo, pero el de combustión interna sigue siendo una gran maravilla para el transporte de carga de esos grandes trailers, de esos grandes vehículos, que aunque ya hay ejemplos de transportes eléctricos de ese tamaño, todavía el vehículo de combustión interna tiene su nicho en la que se cubren las necesidades de muy buena manera con esos vehículos. Pero lo que tengo claro es que el transporte en la ciudad universitaria, en la Ciudad de México, cada vez tiene que ser más hacia la electromovilidad.
Y finalmente, bueno, pues termino con esta foto. Este vehículo que tenemos, que hicimos por ahí del 2015, que fue un vehículo, ese es un Ford 1949, si mal no recuerdo, que hicimos en colaboración con una empresa para la carrera panamericana de aquella época. También es un vehículo eléctrico. De hecho, se hicieron dos, este Ford 49 y un Bel Air General de Chevrolet del 54. Vehículos también eléctricos. Y bueno, pues esta imagen de hace algunos años, donde presentamos los distintos desarrollos que estábamos haciendo en Ciudad Universitaria para la electromovilidad. Con esto, pues termino esta plática, esta historia de lo que ha sido la electromovilidad en la ciudad universitaria. Seguramente por ahí se quedaron algunos detalles. Ahorita recuerdo en el 2005 hicimos una moto con celda de combustible de hidrógeno, tesis de algunos de los estudiantes. Entonces, ha sido un recorrido muy divertido, largo, y hoy la verdad es que me siento muy contento de que pues no estábamos tan locos en 1993 cuando decidimos meternos al tema de la electromovilidad. Casi 30 años después me doy cuenta de que mi locura no era tanta y hoy es una realidad la electromovilidad en la ciudad universitaria, en la Ciudad de México. Y es además la tendencia, ya no hay marcha atrás. Con esto termino esta historia. Muy bien, Germán, muy bien, fantástico. Yo no conocía lo del carrito este del 50 y tantos, pero ha de ser impresionante ver con ese estilo de aquella época donde la combustión era el rey, que de pronto Sí. sea eléctrico, ¿no? O sea, es un contraste interesante. Ah, ya me acordé, me faltaron por ahí un par de trenecitos eléctricos que desarrollamos. El del bosque de Chapultepec, que da servicio en la primera sección, lo electrifiqué por ahí del 2012, 14. Y otro Ah, trenecito del parque Chapultepec, que está en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ese sí es en vías férreas. También se electrificó, también lo electrificamos. Fíjate que esas ah, imágenes me faltaron, pero también ahí están esas otras aplicaciones de movilidad eléctrica. ¿Qué preguntas son interesantes? Pues bueno, pues mucho, porque pues es todo un recorrido de 30 años, comentas, Germán. Casi 30 Sandy, años. ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, yo quisiera saber, en todos estos proyectos de movilidad, común, ¿cuál ha sido el principal reto para poder, pues, que estos proyectos vieran la luz? Qué gran pregunta, Sandy. Los primeros grandes retos fue enfrentarnos a algo nuevo, algo que no existía información, que no existían libros, que no existían modelos matemáticos, y entonces poner sobre la mesa pues toda la formación de ingeniería, de decir, ahora sí que irnos a las bases, a las leyes de la física, convertirlas en modelos matemáticos y de ahí empezar a aterrizar, pasar de estos modelos matemáticos, de esta abstracción, a lo real. Eso ha sido un gran reto. Y el otro gran reto, pues es como tal el desarrollo de los proyectos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de hacer las cosas. Es decir, ha sido grandes esfuerzos de planeación, de trabajo, de interacción entre mucha gente, colaborar entre distintas formaciones, entre distintas formas de ver las cosas, entre distintas formas de ser. Ahí se da mucho entre ingenieros y arquitectos, ingenieros mecánicos y diseñadores industriales. Y ese tener la capacidad de, pues como alguna vez lo comentamos, de tener claro que zapatero a tu zapato y colaborar entre todos es lo mejor. Yo Ah, aprendí desde el primer proyecto que tenía que dejarle la responsabilidad de la parte estética, de la parte linda, de la parte de diseño a los diseñadores, porque cuando hicimos el primer minibús, que literalmente lo echamos a andar, después de que se quemó 3 veces el controlador, de que fue todo un viacrucis resolver la parte técnica y finalmente logramos tenerlo ya en operación y meterlo, lo estábamos guardando en el laboratorio
como un guacal, no estaba vestido. Y nos quedamos ahí viendo y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer con él? Si lo vestimos los ingenieros, esto va a quedar como una caja de zapatos. Y ahí fue cuando entonces pedimos ayuda a diseño industrial y por eso, pues la verdad es que quedó lindísimo y me quedó claro que este gran reto de colaboración entre distintas personas, entre distintas formas de ver las cosas, es vital para poder tener pues desarrollos terminados, no nada más que funcionen, sino que sean lindos, o al revés, no nada más lindos, pero que funcionen. Es decir, esta colaboración que tenemos que hacer entre todos. Y súmale pues a los administrativos, a los del departamento de compras. Entonces, realmente esta convivencia para mí ha sido lo que en cada uno de los proyectos ha sido los mayores retos que tenemos. Ya, pues muy bien. Yo siempre he tenido una duda, Germán. ¿Qué pasa con el producto cuando ya está terminado? O sea, ok, fue una odisea, fue un conflicto, fue un reto, fue colaboraciones, fue etcétera. Pero cuando ya finalmente dijimos, bueno, ya está, ahora usémoslo. ¿Qué pasa cuando dices usémoslo? A mí me gustaría saber la historia de estos minibuses, de cómo fue que se usaron, cuáles fueron las sorpresas que no fueron contempladas cuando se diseñaron, el mantenimiento, realmente dieron el servicio que se esperaban, en fin, toda esa parte a mí siempre me llama mucho la atención porque generalmente los desarrolladores se nos olvida esa parte. O sea, nuestro objetivo es tenerlo en la presentación final y se acabó. Y aquello en los cuentos de hadas que decían, y se casaron y vivieron muy felices, pues hasta allí llegamos nosotros, pero ¿realmente vivieron felices? Esa es una pregunta que a mí me gustaría saber si tú tienes pues el reporte de qué pasó, qué fue en ese y vivieron felices. Sí, de hecho, ha sido toda una gran evolución desde el primer vehículo. El primer vehículo efectivamente fue, como dijiste, el reto de presentarlo justo antes de que saliera el rector, el doctor Sarucán, que fue a quien se lo presentamos en octubre del 96. Y de ahí, bueno, pues empezamos con toda una actividad académica de evaluación, de pruebas para corroborar nuestros modelos matemáticos, mejoras en la parte técnica, es decir, pues las primeras pruebas los resultados nos dijeron, pues la cantidad de baterías que calculaste para la autonomía que querían, pues ¿qué crees que no se cumplió? Y eso nos permitió entonces ir mejorando nuestros modelos matemáticos para cada vez hacerlos más confiables. Todo esto dentro de esta esfera de la academia. Aquí adentro hicimos todo eso, estuvimos evaluando, estuvimos trabajando. Y ese vehículo tuvo muchas transformaciones técnicas al interior. Después se le implementó este sistema de recuperación de energía hidroneumática. Entonces fue toda una experiencia siempre desde la parte académica. Terminaron todos esos proyectos académicos y se guardó el vehículo. El segundo vehículo, el otro minibús, ya fue una experiencia un poquito más amplia, retos más amplios, ponerlo en servicio. Y efectivamente se terminó, se pudo poner en servicio en esta primera etapa en Bosque de Chapultepec, se regresó a la ciudad universitaria. Pues aquí como que medio se usaba, no se usaba, había demostraciones, se ponía, hasta que finalmente logré ponerlo en servicio formal con Facultad de Química y estuvo una muy buena temporada dando servicio con Facultad de Química. Se terminó la vida útil de las baterías y se guardó porque recuperar o cambiar ese banco de baterías implicaba una buena cantidad de recursos y entonces los entonces directores, tanto de Facultad de Química como del instituto, pues hicieron cuentas y dijeron, pues no, me es más barato que en lugar de comprar un banco de baterías, pues mejor compro dos vehículos. Y con eso, pues ya, entonces va y se guardó. Aquí no puse otros desarrollos intermedios que ha habido por ahí que se han hecho y se guardan en el laboratorio. Se hace todo el compromiso, toda la parte de estudios, se sacan artículos, se generan patentes
y se guarda. Entonces, a excepción del bochito, que finalmente pues lo hice mío en el 2000, 2001, ya teniendo el bochito, tuve un proyecto de otra cosa además, porque también me he dedicado a otras locuras de tema de mecánica de fluidos con el Instituto Mexicano del Petróleo. Y entonces, diario, recorría yo toda la Ciudad de México, desde Ciudad Universitaria hasta el norte, hasta Avenida de los 100 metros, y lo hacía en el bochito eléctrico, que tenía justo 60 kilómetros y podía ir y regresar. Eran 52 kilómetros, me acuerdo. Y ahí fue cuando dije, esto funciona para la Ciudad de México. Bueno, ese bochito eléctrico en un periodo de 15 años tuvo 3 sistemas de tracción distintos, bancos de baterías de una tecnología, bueno, de una marca, de otra, siempre plomo ácido, más baterías, menos baterías, pero con todas esas, si mal no recuerdo, fueron 4 sets de baterías, pude recorrer más de 100,000 kilómetros. Ese bechito trae 133,000, creo que es donde se quedó ya parado el odómetro. Entonces, ese porque lo hice más mío y fue mi medio de transporte durante muchos años. Ahorita está guardado, pero ya está próximo a resurgir con nueva tecnología motriz porque no se va a quedar ahí. Y a lo que voy entonces es que me di cuenta, y con otros desarrollos que no hice yo, algunos otros investigadores del instituto, que se hacían, sacaban patentes, artículos y se guardaban. Y ahí están guardados en el laboratorio. Y ahí fue cuando me di cuenta y tomé la decisión de que nuevos desarrollos para mí deben ser con el objetivo de ponerlos en operación real. Y eso implica entonces vincularse con la empresa, vincularse con el gobierno en este caso, no caminar solitos en la academia y después, pues a ver si a alguien le gusta y alguien lo agarra. No, desde el principio tenemos que planear esta vinculación con la industria y y en este caso con el gobierno, porque estamos hablando de proyectos para transporte público, que hoy por hoy es lo que tenemos claro, que es totalmente viable atender con movilidad eléctrica, porque un vehículo eléctrico en costo de adquisición es muy caro, pero en costos de operación es muy, muy económico, y de ahí con el ahorro en la operación se paga solo el vehículo eléctrico en aplicaciones de altos recorridos, o sea, transporte público. Sí, no, fantástico. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Germán. A mí la parte del desarrollo, pues obviamente me emociona mucho como diseñador industrial, pero ahora la parte que más me agrada es la del uso. O sea, ¿qué pasa con el producto cuando ya existe, ¿no? Y porque te da tips, experiencia para nuevos desarrollos, ¿no? Y bueno, esa es la parte que ahora me emociona. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, Germán, algo para cerrar? Bueno, pues yo cierro simple y sencillamente con la satisfacción de que los esfuerzos que hemos hecho en Ciudad Universitaria, en la UNAM, desde hace 28 años, cada vez se ven más claros en el sentido de que pues es una realidad la electromovilidad. Y tengo Ujú. claro que se ha plantado ya esa semillita en muchos de los estudiantes que han participado en todos los proyectos, porque eso es algo realmente bonito de todos estos proyectos, que siempre ha habido estudiantes metidos ahí, recién egresados, y se han plantado ya la semillita para poder tener toda esta formación y todo este equipo de desarrollo conjunto, insisto, no nada más ingenieros, diseñadores, arquitectos, todos trabajando en conjunto para poder tener al final éxito en los proyectos, en los desarrollos. Y tengo claro que en México tenemos la capacidad de desarrollar pues todo esto que les mostré y con calidades adecuadas. Hoy por hoy tenemos ya sobre la mesa el desarrollo de un vehículo para transporte público totalmente hecho en México. Esperemos lograrlo en los próximos años, donde hemos caminado juntos desde la academia, la industria privada y el gobierno. Entonces, pues me voy nada más diciendo que la electromovilidad ya no es una promesa,
ya es una realidad y estamos subidos en ese barco. Y quien se quiera subir, pues bienvenido. Siempre estarán las puertas abiertas para seguir recibiendo a desarrolladores que tengan ganas de meterse en muchos problemas y en muchos retos, porque son Claro, problemas muy interesantes, pero son claro. Pues muy finalmente bien. satisfacciones muy padres. Pues muy bien, gracias Germán. Y bueno, ustedes que nos ven, pues esperen, espero que en principio esta emisión les haya resultado interesante, pero también les esperamos en siguientes, que tenemos varios invitados programados. Gracias a Enrique, nuestro diseñador industrial, Sandra Arana, también diseñadora industrial, y otros chicos que están aquí nuevos que nos acompañan, que forman parte de este laboratorio de movilidad. Pues gracias a todos, a nuestro invitado de lujo de hoy, Germán, gracias, y pues nos vemos en la siguiente. Hasta Gracias, pronto. Roberto.